Hay heridas que dejan cicatrices, otras desaparecen de la piel, pero permanecen toda la vida. Cuando terminamos el capítulo anterior, pensé que ya conocía la parte más dura de la historia de Mari, pero me equivoqué, porque todavía faltan los recuerdos que ni siquiera una niña podía entender. Este episodio habla de eso, de aquello que nunca debió ocurrir. Hoy les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mari es mi amor. Hola Mari, ¿cómo estás? Contenta. Qué bueno. ¿Cómo ha sido tu semana después de haber grabado el primer capítulo, dar a conocer parte de tu historia y lograr ver en redes sociales algunos de esos comentarios? ¿Cómo fue? ¿Te llamaron la atención? ¿Cómo llegaron a tu corazón? Mira, fue una semana interesante. Siento que como que solté un poquito de carga mental, del estrés de tener como la historia guardada tantos años. Me tomé un tiempo también de ver las redes sociales, contesté algunos mensajes muy lindos que me llegaron y me quedaron algunos como muy cerca del corazón porque eran de personas que me contaban que se identificaron con ciertas partes de la historia, sobre todo en la frase en la que yo comenté en que me gustaría tener las herramientas que tengo hoy para proteger a esa Mari pequeña. Me encantó que pudieran identificarse con esas partes donde a todos nos ha pasado una historia de dolor, todos hemos tenido algún problema de infancia y nos encantaría poder protegernos a nosotros mismos de lo que sea que nos haya pasado. Mari, ¿y algún comentario o más que comentario, algún consejo que puedas dar de acuerdo a lo que hablamos la vez anterior, de acuerdo a lo que es la infancia, la protección, lo que tú sentías como niña y quizás lo que eres ahora, Mari, y le puedas decir lo que quieras proyectar hacia el público? Claro, para mí este es un paso súper importante porque siento, de verdad, siento que mi historia va a servir para que muchas personas presten atención. Más que nada es prestar atención al entorno porque uno no se da cuenta qué está pasando a la persona al lado. Yo comenté que mis vecinos sabían que algo raro pasaba, pero ninguno intervino. Quizás prestando atención como a ciertas señales de alerta podrían identificar más casos así y poder salvar a un niño de que no tenga que pasar el infierno que pasamos. Es verdad. Mari, la última vez que estuvimos aquí conversando, llegamos a hablar sobre el hambre, hablamos de violencia, hablamos de tu familia. Hoy, ¿qué es lo que a ti te gustaría hablar? Hoy, ¿qué es lo que te gustaría entrar en esa Mari pequeña con esos problemas que tú llamas, esas cicatrices que fueron muchas veces cicatrices, eh, llagas en tu cuerpo, pero que hoy son quizás heridas que vamos a revelar, que vas a abrir, que no solamente se van a ver reflejadas en tu cuerpo, sino que vamos a proyectar? Eh, la parte es difícil porque si bien yo siempre digo que son heridas que quedan y pasan, yo sí siento que yo quedé con cicatrices físicas, pero también tengo un mapa de dolor en el cuerpo. O sea, yo puedo recordar cada parte en la que a mí me golpearon, cada parte en la que sufrí violencia, violencia en el amplio espectro de la palabra. Para mí es difícil hablar de este tema, súper necesario, pero creo que estoy lista para contar toda la historia. Muy bien, Mario. Cuando eras niña, entrando ya de lleno en lo que es el capítulo de hoy, cuando eras niña, ¿recuerdas tú la primera vez en la que sentiste que esa niña no era protegida, en la que sentías que eh, tu cuerpo estaba pasando por algo en lo que una niña no debería pasar? Lo recuerdo. Me encantaría decir que se me olvidó con los años, pero no fue así.
Recuerdo cada golpe, cada mala palabra. Recuerdo todo el abuso que nosotras sufrimos. Mis hermanas tenían 1, 2, 5, 6 y 15 años. Y todas sufrimos abuso. Y cuando me refiero a esta palabra, y necesito decirlo con los ojos cerrados porque me cuesta muchísimo poder pronunciarlo, pero todas fuimos víctimas de abuso físico y de abuso sexual. Y es súper doloroso porque sentirse incómoda en tu propia piel, sentir que algo no está bien, sentir que eh, está siendo usada por una persona, es muy difícil. No puedo decir que entiendo tu dolor, porque no puedo en este momento sentir eso. Sí siento tu pena, tu, tu tristeza, tu dolor. Y me impresiona algo de todo lo que tú nos has contado, y es que tus recuerdos vienen a la memoria cuando comenzaste tus terapias, cuando lograste empezar a abrir este mundo que para ti era un mundo, no sé si normal, pero era un mundo que quizás otro niño no vive, y fue a través de las terapias. Y también me comentaste en algún momento que lograste extraer tu carpeta judicial, y eso te llevó a lograr leer lo que la Mari pequeña decía. ¿Qué puedes comentarnos al respecto de eso? Sí, yo tuve acceso a la carpeta judicial, donde es una compilación de todas las veces que fuimos a declarar al tribunal, eh, las evaluaciones psicológicas que nos hicieron a todos, a mis papás, a mi hermana, para entender cuál era la profundidad del daño que habíamos sufrido. Cuando yo lo leí, era mayor de edad, ya estaba grande, yo entré en depresión. Fueron meses súper difíciles porque eh, la cabeza olvida muchas veces lo que el corazón no está dispuesto a aceptar. Y poder eh, leerla, ponerle palabras a ese dolor que yo sentía, esa incomodidad de que algo no estaba bien, me costó, pero me sirvió. Me sirvió para entender que era un proceso que no era mi culpa. Yo no produje que pasaran esas cosas. Finalmente nosotras fuimos víctimas de mi papá y víctimas también de mi mamá, porque si bien yo comenté que ella era como muy recaída, muy como cohibida y todo, ella permitió esto, ella fue testigo. Yo estoy hablando de que ella vio cómo nosotras éramos golpeadas, vio cómo nosotras éramos abusadas y jamás nos defendió. No tuvimos a nadie que nos rescatara. María, esa vulneración de derechos de, de un niño en ese momento, ¿qué te hace sentir hoy al entender lo que te sucedió en ese momento, de cuando eras pequeña? ¿Qué te hace sentir hoy en tu corazón, en tu vida, al abrir nuevamente esa herida? Es doloroso, pero no de la misma manera en la que fue cuando yo recién leí la carpeta. Aún me duele, me encantaría poder contar que mi infancia fue diferente o en cosas tan simples. Me hubiese gustado tener una familia para mí, una familia que me quisiera, que fuera mi mamá la que me acompañara, no sé, el primer día de clase o que ella fuera a mis reuniones. Me hubiese encantado eso. Y tengo como esa pena que me quedó en el corazón. Me cuesta mucho entender por qué las personas que tenían que cuidarnos, por qué mi mamá, sobre todas las personas, permitió que pasaran estas cosas.
entiendo, Mari. Dentro de esa carpeta existen antecedentes, existen denuncias, diversas denuncias, no solamente lo que ustedes como niñas hablaron, me refiero a ustedes, tus hermanas, tú, sino que existen denuncias de otras personas, ¿verdad? Cuando tú hablaste, cuando tú lograste decir lo que te estaba pasando, no solamente a ti, sino que a tu alrededor, a tus hermanas, ¿sentiste en algún momento que tú estabas diciendo la verdad y que la gente te creía al verbalizarlo, al escucharte? No, al principio yo creo que lo comenté, hablamos de que nosotros sufrimos abuso, luego yo entré a un colegio y en el colegio era súper común que nosotros no lleváramos materiales, no lleváramos uniforme y que llegáramos siempre con moretones visibles. Visibles me refiero a la mitad de la cara con moretones porque nos habían golpeado, nos habían agarrado a combo. Y el colegio, cuando nosotros decíamos, como que no prestaba atención, no creían lo que estábamos contando. Le conté a un par de profesores que mi papá me tocaba indebidamente y nunca me creyeron. Hasta que llegó una persona que prestó atención al grito de auxilio que estaba tratando de hacer. Entiendo, Mario, entiendo. Sé que es doloroso hablar esto, pero me dijiste de que era necesario, Sí, es necesario. Y quizás va a ser más doloroso aún, pero es importante que tú logres sacar esto y como tú dijiste al inicio, te va a servir como quizás una terapia y para poder dar vuelta un poco esta cicatriz que te han dejado, que no es física. como cuando tienes una herida y tienes que limpiar para que sane bien, yo creo que es lo mismo. Le vamos a echar hartos ahí güentos, como dice la gente. Mari, en ese momento en el que alguien toma tu palabra, entiende tu voz de alerta, tus signos de alerta, ¿qué sentiste que alguien lograra escuchar y te lograra por fin entender, ser escuchada, la niña escuchada? Yo me sentí al fin acogida, al fin que alguien estaba prestando atención a lo que yo llevo mucho rato tratando de decir. Cuando logré que una profesora me escuchara y contarle la historia, esta profesora, que lamentablemente no recuerdo su nombre, eh, inventó una pequeña mentira en la que nosotras íbamos a ir al dentista como parte de los beneficios sociales que se dan a las personas de escasos recursos, cuando finalmente ella lo que estaba tratando de hacer era llevarnos a constatar lesiones, porque efectivamente nosotros teníamos lesiones físicas visibles, pero también necesitaban tener un respaldo de esto. Y lograron sacarnos del colegio, nos llevaron, nos revisaron en el servicio médico legal y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Eh, Mi hermana, que es cercana a mí y yo, fuimos separadas automáticamente de mi familia, pero mis hermanas pequeñas no pudieron sacarla al tiro. Y mientras nosotros éramos trasladadas de la ciudad donde nacimos a Santiago y fuimos dejadas en una comisaría que es como el lugar de tránsito para los niños que son separados de su familia, mis hermanas siguieron ahí, siguieron semanas ahí. Eh, y no sabemos qué pasó en ese periodo de tiempo. No sabemos si siguieron siendo abusadas, si las golpearon porque eran muy pequeñitas, tenían 1 y 2 años. Yo perdí contacto con ella muchos años después de esto, hasta que lograron hacer la gestión para que ellas volvieran a estar con nosotros reunidos en un hogar. En este intertanto, nosotros fuimos a parar de la comisaría a un hogar de transición que se llaman CTD,
o en ese tiempo se llamaban CTD. Aquí llegaban todos los niños que eran separados de su familia. Son conocidos en el mundo de hogares como cárcel de menores, porque llega de todo. Llegan niños delincuentes, llegan niños abusados, llegan niños separados de su familia transitoriamente. Y yo vi de todo. Cuando yo llegué a este hogar, vi absolutamente de todo. Vi niños apuñalándose entre ellos, eh, tíos abusando de los niños porque era tierra de nadie. Ahí había drogas, alcohol, fumando en todas partes y no había control. Era solamente un lugar estacionario hasta que lograbas conseguir un hogar mejor para poder hacer el resto de la vida. María, en ese momento, ¿quién era tu contención? ¿Con quién tú lograbas tener un abrazo, una cercanía, lograbas llorar? ¿Alguien cercano a ti tenías en ese momento? Mire, yo casi no lloraba porque no entendía qué estaba pasando. O sea, yo solo conocía mi casa y fuimos separadas de ahí, que bien o mal era mi hogar, y no entendía qué estaba pasando, no sabía por qué yo estaba en un hogar, no entendía por qué mi mamá no podía vernos, y con mi hermana tratábamos de protegernos entre nosotras, porque el lugar donde estábamos tenía muchas niñas más grandes que eran agresivas y que dominaban el lugar donde estábamos viviendo, y mi miedo era que nos golpearan a nosotros. Nos unimos mucho con mi hermana para tratar de sobrevivir. ¿En algún momento sentiste culpa? ¿Culpa de que por haber hablado, haber dicho algo, generó esta separación de tu familia? Muchísimo, muchísima, porque yo sentía que había separado a toda mi familia, que había perdido a mis hermanas y que nunca más las iba a volver a ver por haber hablado. Yo me replanteé muchas veces si estuvo correcto haber dicho lo que tenía que decir o debía haberme quedado callado y haber aguantado. ¿Te sentiste cuestionada en algún momento por lo que Muchas veces, dijiste? muchísimas veces. Más que nada cuando te llevan a declarar, eh, no siempre la persona que toma la declaración está preparada para escucharla, y pasaba muchas veces que cuestionaban si efectivamente lo que estabas diciendo era cierto o no. Y a pesar de que yo trataba de explicarlo lo mejor posible, había muchas de las personas que escribían las declaraciones que te preguntaban directamente si estabas mintiendo o no. Y yo digo, ¿cómo vas a estar mintiendo teniendo 5 años con algo así de grave? Y eso te hacía cuestionarte. Sí, muchas veces. ¿En algún momento pensaste como, ah, no, sí, a lo mejor estoy mintiendo o me lo imaginé? Muchas veces. Y hasta casi adulta yo pensé, "Ah, estar exagerando en realidad es real lo que yo estoy contando". Por eso acceder a mi carpeta judicial y ver las declaraciones, ver el certificado del servicio médico legal donde constata que las lesiones son reales, me sirvió para entender, oye, esta es la historia con la que yo crecí y es la historia real, no es algo que inventó mi cabeza. Mari, ¿y en algún momento tú tuviste alguna amenaza externa, no por tu hermana, pero sí alguna amenaza de no lo hagas porque vas a, no sé, a separar a tu familia, no lo hagas porque estás siendo una niña mala, estás inventando cosas? ¿Sentiste alguna amenaza de alguien? Sí, mi mamá. Mi mamá fue muchas veces a decirnos que éramos una mentirosa, que no era cierto lo que estábamos diciendo. Incluso llegó a decir que era el profesor del colegio el que nos había abusado, cuando jamás. Eh, que él nos había golpeado, eh, y muchas veces defendió a mi papá y lo puso antes que nosotras para lograr justificar lo que él había hecho. Yo leí tu causa y es duro, muy duro. Lo digo muy externamente, no lo viví claramente, pero es duro leerlo, pensar de que eres tan pequeña y pasando por una situación tan cruel.
Cuando leí eso que tú comentas en este momento de que dicen de que fue el profesor quien les pegó, fue el profesor quien te golpeó y te tiró por una escala, y habían apoderados viendo eso en ese momento. Frente a un juez dijeron eso. Lo dijo tu mamá, lo dijo tu papá. Lo tomaste como, bueno, quizás sí pasó, no, no pasó. O lo tomaste como, mis papás siguen mintiendo y me siguen perjudicando. No, de hecho, jamás lo tomé así, yo lo tomé como cuestionando lo que yo había dicho, porque eh, y me pasó automático en que nosotros sufrimos el abuso, llegamos al hogar de transición y la cabeza bloqueó automáticamente lo que había pasado. Entonces, volver a recordarlo fue difícil y cuando ellos me decían, no, tú estás mintiendo, yo efectivamente me creía, yo estoy mintiendo, en realidad no pasó así, sí fue el profesor. Mari, y tus hermanas, cuando lograron estar juntas, lograron tener esta relación, lograron volver a unirse, protegerse entre ustedes, porque eran cuatro hermanas que lograron volver a estar en un mismo hogar, ¿verdad? Cuando lograron sacar a tus dos hermanas, ustedes ya estaban en el hogar. Nosotros pasamos del hogar de transición, que estuvimos meses ahí, hasta que lograra abrirse un cupo en un hogar eh, definitivo, porque pasa mucho en el sistema de hogares que no hay cupos para los niños. Y por eso muchos niños todavía siguen en las situaciones en las que están. Cuando lograron abrirse dos cupos, fuimos trasladadas a otro hogar que estaba en Santiago Centro, que era mucho más pequeño, era un hogar religioso y fue mucho mejor del lugar donde llegamos en primera instancia. O sea, hablamos de que había una estructura, habían reglas, nosotros partíamos, no sé, a las 5 o 6 de la mañana y a las 8 de la noche terminaba la rutina de hacer cosas. Y luego de un par de meses ahí, lograron traer a mis hermanas pequeñas. Y fue súper extraño verla. Yo recuerdo como el momento en que llegaron, me dijeron, oh, llegaron tus hermanas pequeñas. Y yo las sentí como otras personas, como ajenas, como que el sentimiento de hermandad se perdió un poco, quizás por todo lo que habíamos pasado, no, no lo sé. Y cuando estuvimos todas juntas en el hogar, como que intentamos tener como relación de familia, pero fue súper difícil como eh, mantener o mantener un vínculo a través del dolor y a través del trauma. Como que lo único que podíamos conversar entre nosotras era de lo que había pasado o de lo que podíamos recordar. No teníamos ningún recuerdo bonito entre nosotras, ninguna memoria de que nosotras éramos hermanables, solo teníamos conocimiento de lo que tratamos de sobrevivir. Mari, y tu mamá, ¿qué hizo tu mamá en ese momento? Cuando fueron trasladadas, sus cuatro hijas fueron trasladadas a este hogar. ¿Qué hace tu mamá? ¿Las va a ver? ¿Logra interactuar con ustedes? ¿Desaparece? ¿Tu papá? ¿Qué pasa con ellos? Mi papá fue juzgado y encarcelado por abuso. No estuvo mucho tiempo, creo que estuvo 500 y tantos días. Y la razón por la que estuvo tan poco es porque mi mamá hizo todo lo humanamente posible para sacarlo de la cárcel. Mientras esto pasaba, nosotros estábamos en el hogar y ella iba a vernos en un principio, porque las visitas son reguladas y supervisadas hasta que se demuestra que en realidad la persona sí tiene un buen interés con los niños y puede tener visitas sola. Cada 15 días ella podía vernos y un 7, o sea, era una persona ejemplar, nos traía regalitos, nos preguntaba cómo estábamos, preocupada de nosotros. Cuando logró pasar el sistema de entrevistas controladas, y cambió todo. Era para cuestionarnos lo que había pasado, para decir que estábamos mintiendo. Nos traía fotos de mi papá en la cárcel para hacernos sentir mal, hacernos sentir culpable de que por culpa nuestra él lo estaba pasando tan mal. Eh, y luego dejaba de aparecer y nosotros la esperábamos. Yo de verdad esperaba con ansias que mi mamá me fuera a ver
y me sentaba en la entrada del hogar y porque le tocaba día de visita, a esperar que llegara y no llegaba. Y luego aparecía como si nada y nos culpaba a nosotros que no había podido venir porque tenía demasiada pena por mi papá. Es duro escuchar de que a pesar de todo el daño que tu mamá provocó en ti y en tus hermanas, tú así la seguías esperando. ¿Por qué la seguías esperando, María? Si en ti sabías que era parte de tu daño. Mira, eh, yo lo sabía aquí. Aquí yo tenía súper claro que el daño que había hecho, que yo no había sido protegida, pero acá yo todavía la quería. Yo todavía necesitaba una mamá que me contuviera, una mamá que estuviera para mí. Yo veía las mamás de las otras niñas, la iban a ver y era mamá amorosa que si bien no tenían la situación para tener a su hija, se esforzaban para estar ahí. Mamás que trabajaban, que hacían lo imposible para tener, aunque sea un cuartito, para tener a su hija los fines de semana para poder estar con ella, para intentar recuperarla. Yo esperaba lo mismo de mi mamá. ¿Qué sensación te daba el saber de que tu mamá hacía de todo, hizo de todo para sacar a tu papá de la cárcel tras 5 abusos que tuvo? ¿Qué sensación te da a ti saber de que tu mamá hizo todo para sacar a tu papá, pero no para sacarlas a ustedes? Un vacío en el corazón gigantesco. Yo me sentí no querida muchos años por eso. Sentí que no me eligieron, sentí que no éramos importantes, que éramos mentirosas, que éramos malas personas, que mi mamá no nos quería por eso. No porque nos habían hecho daño, sino porque nosotros no éramos lo suficiente para poder tener una familia de verdad. María, hay una frase que está dentro de tu carpeta y que queda dando vueltas, por lo menos cuando lo leí, y es que no fuiste tú, no es una niña la que falla, sino que el juez dice, aquí fueron los adultos quienes le fallaron a los niños, quienes le fallaron a sus hijos. ¿Te provoca algo a ti esa frase? Eh, a estas alturas me da la tranquilidad dentro de todo lo malo de que hubo alguien que sí miró por nosotros. Alguien que no tenía que hacerlo, alguien que estaba haciendo su trabajo. El juez estoy segura que fue a hacer su trabajo, pero él sí miró por nosotros, sí se preocupó de que esas niñas no siguieran sufriendo, de que esas niñas pudieran tener un futuro diferente. Y me da muchísima pena que mi sistema de soporte me haya fallado, que nos haya fallado a todas nosotras. Hoy agradeces a esas personas que aparecieron en tu vida, quizás en el colegio, este profesor, la profesora, quienes te llevaron y lograron sacarte de esa vida que tenías en ese momento de sufrimiento, de dolor. Yo voy a estar eternamente agradecida, pero eternamente agradecida con esa profesora que escuchó. Porque si bien yo tuve la valentía de hablar, ella fue aún más valiente en enfrentarse a todo un sistema que se dedicaba a encubrir para poder sacarnos de ahí. De una persona que conocía de haberla visto en clase y salir. Eternamente agradecida con ella, eternamente con todas las personas que hicieron posible que lográramos salir de ahí. Bueno, Mari, cerrando, invitarlos al próximo capítulo, ya que aún queda mucha información que extraer de la carpeta judicial, mucha información que Mari nos puede aportar y ayudar a reconstituir toda esta historia. Así que los dejamos completamente invitados
al próximo capítulo. Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar esta historia